Bienvenidos a nuestro curso El hombre es un ser capaz de Dios. Hoy nos toca la séptima sesión que lleva por título El hombre es un ser religioso. El objetivo de estas reflexiones a partir de este momento, el hombre, un ser religioso, vamos a procurar tener dos objetivos principalmente. Primero es reconocer la espiritualidad y la religiosidad como dimensiones esenciales del ser humano. Segundo objetivo, comprender la relación entre razón y fe mediante la revelación cristiana como respuesta a las preguntas más genuinas sobre el sentido de vida del ser humano. Con estos dos objetivos pretenderemos comprender el mundo religioso y cómo lo practica el ser humano a través del tiempo hasta llegar a nuestros días. Pues lo sagrado en las religiones ha suscitado gran interés de etnólogos, historiadores, teólogos, sociólogos, psicólogos, neurólogos, antropólogos, filósofos, economistas, políticos, etc. ¿Por qué? Porque lo sagrado siempre muestra un interés, suscita en la profundidad de este conocimiento. Y es evidente que hasta la época moderna lo sagrado ha ocupado un lugar central en la historia de la humanidad. Les presento un interesante libro que es Lo sagrado en la historia de la humanidad. El autor es Julian Ries y nos afirma que lo sagrado es la percepción de una realidad que supera al hombre y que constituye para su vida una dimensión nueva. Esto pues nos hace pensar en que lo sagrado no es una verdad evidente a nuestros sentidos y cuesta un poco de trabajo comprender el sentido de lo sagrado. Mas no por esto es imposible que el hombre comprenda lo que es Dios, lo que significa la práctica de una religión y que nos adentremos en el mundo de lo sagrado. Lo sagrado es pues una dimensión esencial de la persona y de la espiritualidad humana. Eliminar esta facultad que tenemos todos los hombres es caer en una cruel irracionalidad, ya que nuestra inteligencia y nuestra voluntad siempre nos invitan a conocer la verdad, el bien, y en esa trascendencia que va más allá de nosotros es como nosotros podemos reconocer lo sagrado. Vamos a entender entonces que el hecho religioso forma parte de la historia del hombre. No se conoce el momento en preciso en que el hombre ya empezó a practicar una religión, y lo que sí se sabe es que donde existen indicios de vida humana, siempre existen testimonios de actividad religiosa. Y lo podemos comprobar por los testimonios arqueológicos, desde la prehistoria hasta nuestros días. Por eso les puse una imagen de un trilito de época prehistórica en donde se han encontrado testimonios de polen, de lágrimas humanas, de incienso, y entonces podemos interpretar que este monumento era de alguna forma un monumento en donde se veneraban a los dioses de la antigüedad. Así podemos pasar por el tiempo por las grandes civilizaciones antiguas y vemos que el hecho religioso ha tenido un gran impacto en la cultura de todos los pueblos de la tierra, desde sus antiguas civilizaciones hasta la época moderna. Y aquí les puse a Tlaloc, que aunque reconocemos que es un ídolo, una deidad de la época precortesiana de nuestras antiguas civilizaciones, pues hoy no podemos negar que conocemos su significado y muchas veces hasta cuando llueve mucho decimos ya Tlaloc, ya párale porque nos estamos inundando. Así que vemos cómo lo religioso tiene un impacto en nuestra vida. Perdón. Vamos a decir, entonces, ¿cuál es el sentido de lo sagrado en el ser humano? Y podemos afirmar que todo hombre da sentido trascendente a la vida
y reconoce su espiritualidad. De una o de otra manera, al practicar algún evento que va más allá de las propias potencialidades físicas y materiales del ser humano, el hombre tiende a algo trascendente. Y eso le da un sentido profundo a su propia existencia y así reconoce su espiritualidad. Todo hombre tiene una actitud religiosa que lo liga a algo que considera superior y se traduce como una búsqueda de la existencia de un absoluto o de Dios. El hombre siempre busca lo absoluto, lo eterno, lo inmutable, lo perfecto, y eso lo llena de felicidad. Entonces vemos cómo hay una gran necesidad del hombre por actuar, no solamente porque sí, sino porque busca ser feliz. Y en esta felicidad nos damos cuenta que en lo profundo de su ser está buscando la perfección, lo eterno, lo inmutable, que va más allá de su propia esencia. Así que en esta reflexión podemos reconocer que el hombre no se traduce nada más en su vida cotidiana y en lo que tiene que ser y hacer, sino que va más allá gracias a sus facultades espirituales. Por eso, podemos afirmar que el hombre no se reduce a ser un homo sapiens, un homo faber y, sobre todo, a un homo religiosus. Y esto significa que el hombre se da cuenta de que sabe, por eso es homo sapiens sapiens, porque conoce que conoce. Un homo faber es aquel que se identifica porque es capaz de transformar, gracias a su inteligencia y a sus facultades físicas, todo su entorno. Sin embargo, tampoco podemos reducir al hombre nada más al conocimiento o a lo que hace, sino que además es un homo religiosus, es decir, que es capaz de relacionarse, de religarse, de amarrarse, de atarse a algo que lo trasciende, a algo que va con sus facultades espirituales más allá de la experiencia sensible. El hombre no se conforma con pensar y hacer, sino que busca dar sentido a todo lo que realiza. Necesita del absoluto y no puede renunciar a este apetito. La religión es una forma de vida que le da sentido a todo, hacia la abundancia, el éxito, el amor, la salud, pero también le da sentido a la muerte, a la enfermedad, al dolor que el hombre siente. Y gracias a su forma de ligarse con la trascendencia, todo va cobrando un sentido profundo, un sentido trascendente de su propia vida. La búsqueda del absoluto puede ser fruto del medio o del desconocido, a lo desconocido. ¿Cuántas veces entendemos que una persona se acerca a Dios porque no puede comprender las cosas que le pasan en la vida diaria? O también ese acercamiento al absoluto se da porque el hombre reconoce que puede agradecer todos los bienes, todas las perfecciones que le rodean, que contienen su propio ser y que esos bienes son producto de su relación con Dios. ¿Por qué? Porque somos criaturas de Dios hechos a su imagen y semejanza. ¿Cuál es entonces el sentido de lo sagrado? Es reconocer nuestras facultades físicas y espirituales que nos hacen esa unidad sustancial de cuerpo y espíritu como somos los seres humanos, y que dentro de estas perfecciones en el orden humano nos hacen llegar a profundizar en la concepción trascendente de nuestra vida, y esto nos lleva a reconocer nuestras facultades espirituales y por lo tanto reconocer también nuestra capacidad de acercarnos a Dios, de tratar de conocernos. No comprenderlo en su totalidad, pero sí de tratar de entender cómo es nuestro ser trascendente en Dios. El deseo de Dios. El deseo de Dios es un deseo que está impreso en todos los seres humanos, porque fuimos creados por Él y a Él regresaremos. Dios no cesa
de atraer al hombre, pues en la unión con él se encuentra la verdad, el bien, la unidad, la belleza y todas las perfecciones que los hombres podemos comprender. Esta unión puede ser muchas veces olvidada, desconocida o rechazada por diferentes causas. Trataremos en este momento de explicar cuáles son las principales causas que producen en el hombre, en su acto de libertad, la decisión de olvidarse un poco de Dios o del ser absoluto, de desconocerlo o rechazarlo. La primera causa que tenemos es el rechazo al mal que enfrenta la humanidad. Es evidente que existen actos humanos malos que producen el mal en el mundo. ¿Cuántas veces la gente se aleja de Dios simple y sencillamente porque ve el mal en el mundo y le parece que no es concebible pensar en un Dios que es perfecto y bueno que permita tanto mal en el mundo? Y entonces, pues de inmediato rechazan a Dios porque no creen en un Dios que sea bueno y que permita el mal en el mundo. Por lo tanto, pues cortan a Dios, cuando la verdad del mal en el mundo es por las acciones malas que se producen por los actos humanos malos que el hombre produce. Y entonces el planteamiento es confuso y rechazan a Dios. Otra de las causas para olvidarse o desconocer a Dios es la ignorancia o la indiferencia religiosa. Y hemos visto en sesiones anteriores que la ignorancia puede ser culpable o no culpable. La ignorancia ante Dios no culpable es cuando nosotros fuimos educados en un núcleo familiar en donde nunca se reflexionaba sobre Dios o sobre el ser absoluto, no se practica en una religión y entonces pues pudiera ser que yo no conozco a Dios, pero no es culpa mía, es culpa de mi ambiente, de mi familia, de la educación que yo recibí. Ahí tengo una ignorancia no culpable o una ignorancia culpable cuando yo fui educada en la fe, pero no he procurado los medios de acrecentar mi fe, de informarme acerca de los argumentos profundos que me ayudan a comprender mejor a Dios. Eso sí que sería una ignorancia culpable cuando nosotros nos conformamos con la educación religiosa recibida en la primera infancia y vamos pasando por las diferentes etapas de la vida y hemos olvidado el tratar de profundizar sobre las verdades de fe y nos hemos estacionado. Y acuérdense que en desarrollo humano, en desarrollo espiritual, el que no avanza retrocede. Por lo tanto, es una obligación de cada uno de nosotros pues siempre estar al tanto, cuestionarnos, buscar nuevas respuestas, encontrar nuevos argumentos para tener razones y creer con mayor profundidad. Otra de las causas de olvidarnos en este tiempo de Dios es el conjunto de ideologías, de doctrinas filosóficas que nos hablan de un materialismo y nuestro concepto de lo que es el progreso. ¿Cuántas veces en estas ideologías el progreso se da exclusivamente en la ciencia, en la técnica y en el aspecto espiritual lo dejamos rezagado? Y entonces pensamos que si yo soy progresista, yo estoy a la vanguardia de todo el conocimiento de mi época, pues tengo que aprender ciencia y técnica y lo de Dios como que es tiempo de otro, es materia de otras épocas. Y eso nos hace que nos vayamos con la finta de que hablar de Dios es obsoleto. También debemos reconocer como esta causa del olvido de Dios al mal testimonio que dan algunos de los creyentes. Y entonces reducimos el actuar de algunos de los creyentes para explicar el todo. Y el todo, el universo de Dios, el universo del absoluto, ese conocimiento que debemos tener de la fe sobrenatural, lo reducimos a la práctica y al mal testimonio de algunos de los creyentes. Y por culpa de ese mal testimonio nos apartamos de toda la religión.
cuando nosotros debemos tener una concepción de lo que es el mundo espiritual, lo que es la práctica de una religión y cómo en todas las religiones hay buenos practicantes y malos practicantes, y entonces no reducir el todo a una de sus partes. Otro de los motivos por los que nos alejamos de Dios es por las ideologías hostiles y adversas a la religión. Las hay para todas las religiones y tienen tanta difusión que a veces creemos que es verdad lo que estas ideologías están afirmando. Y esa hostilidad y esos argumentos adversos al mundo de la religión, pues van separándonos poco o mucho del conocimiento de lo divino. La conciencia errónea y la conciencia laxa producen en el hombre pues un efecto negativo, como es evidente, y cuando nosotros tenemos una conciencia errónea que nos permite afirmar como verdadero lo que de suyo es falso, o una conciencia laxa donde todo se le resbala, todo se le ve, no encuentran diferencia entre lo bueno y lo malo, por supuesto, Dios queda relegado a estas posiciones y entonces nos separamos del conocimiento de Dios. Aquí las invito a pensar en un argumento tan hermoso que nos ayuda a sostener nuestra fe y nos dice que aunque el hombre se separe o se olvide de Dios, Dios nunca se separa del hombre, porque lo creó por amor, lo sigue sosteniendo por amor y su vida, tanto física como espiritual, está en Dios y para Dios. La búsqueda de Dios requiere un esfuerzo de la inteligencia, una rectitud de la voluntad, conciencia recta y buen testimonio de otros que les enseñen a buscar a Dios. Por eso nosotros tenemos que tener mucha conciencia que si somos creyentes y somos practicantes de una religión, es muy importante tener argumentos para creer, usar nuestra voluntad con firmeza para no decaer en ese apetito del bien absoluto y para que nuestra vida sea coherente con lo que pensamos, hablamos y realizamos en los actos con la recta razón del bien. ¿Para qué? Para que este modelo, esta forma de vida sea apetecible a los demás y que en ese conocimiento de nuestros fundamentos, nuestros principios religiosos, puedan ser transmitidos a las nuevas generaciones. Pensando en este mundo de lo sagrado y cómo muchas veces nos separamos de Dios, por supuesto que para todas las personas y para los estudiosos, Dios es un objeto de conocimiento para el ser humano que no es evidente. No es que lo captemos al primer contacto o a la primera idea que yo comprendo de Dios. Al contrario, Dios se vuelve un problema, pero no es un problema de tragedia, sino decimos que el problema de Dios es una cuestión que el hombre tiene que resolver e ir indagando para tener mayor conocimiento y profundidad del mundo de lo sagrado, del mundo de Dios. La búsqueda del absoluto es una característica plenamente humana. No hay otro ser en este planeta que se pregunte quién es Dios, cómo son sus características, cómo Dios tiene un impacto en mi vida. Esto es una capacidad netamente humana. El hombre se da cuenta de su propia relatividad, de su contingencia, de su dependencia, de sus limitaciones y del carácter transitorio de todas las cosas hasta de su propia vida. Y al reconocer estas capacidades humanas, se da cuenta que debe existir un ser absoluto, eterno, inmutable, perfecto, del cual somos su imagen y semejanza. Y esto nos ayuda a resolver el problema de Dios, tratar de comprender con mayor profundidad quién es el ser de Dios. A través de esto,
El hombre busca una razón absoluta, independiente, ilimitada e imperecedera de su propio ser, del sentido de su vida trascendente, y ahí es entonces donde puede encontrar a Dios. Les pongo dos ejemplos de dos filósofos de diferente ideología, pero cómo reconocen el problema de Dios y de alguna forma, aunque no lo resuelvan, están poniendo en la inteligencia de nosotros cómo podemos meditar en Dios. Por ejemplo, a Karl Jaspers decía, si suprimo algo que es absoluto para mí, automáticamente otro absoluto ocupa su lugar. Y aquí nos demuestra cómo nuestra inteligencia que busca ese absoluto, cuando yo humanamente pongo cualquier absoluto y luego lo quito, mi inteligencia de inmediato busca otro absoluto. Cuando nosotros meditamos en eso, nos damos cuenta de la sed de perfección, de absoluto, de esa necesidad que tenemos de conocer a Dios. Immanuel Kant afirma, Dios es el concepto más difícilmente alcanzable. O sea, con inteligencia que me llama a Dios, es muy difícil que yo lo aprenda, lo comprenda perfectamente. Pero al mismo tiempo es el concepto más inevitable de la razón especulativa humana. O sea, cuando yo utilizo mi inteligencia a dar y a buscar respuestas al propio sentido de mi vida, me doy cuenta que el concepto más difícil de comprender es el concepto de Dios. Sin embargo, cuando mi razón está funcionando, me doy cuenta que es una idea inevitable para cualquier inteligencia especulativa. Y esto lo decía Kant. Tomás de Aquino, fíjense ustedes qué cosa tan bonita nos va a expresar. Dice que la bienaventuranza y la felicidad última de cualquier sustancia intelectual es conocer a Dios. La sustancia intelectual, en el lenguaje de Santo Tomás de Aquino, es nuestra propia inteligencia humana. Y esta sustancia intelectual tiende a conocer a Dios, pues si el hombre quiere tener buena ventura, alegría, plenitud de su ser, pues esto lo encuentra cuando entiende y conoce a Dios. Así que entonces nos damos cuenta que todos los filósofos, independientemente de la doctrina filosófica que ellos hayan manifestado, siempre están preocupados por el concepto de Dios y Dios se vuelve un problema que resolver. Ya sean ateos, agnósticos, para afirmar o para negar a Dios, Dios sigue siendo un problema que resolver y por eso se encuentran diferentes posturas ante el concepto de Dios. Así que nosotros, que somos creyentes, pues démonos cuenta de la riqueza que tenemos al tratar de comprender y profundizar en lo que es Dios y qué impacto tiene en nuestra propia vida. Ojalá que esta pequeña meditación sobre el hombre es un ser religioso nos ayude a tener claro el sentido de lo sagrado en nuestra propia vida, que nos inquiete ese conocimiento por saber más acerca de las religiones, la historia de las religiones, que reflexionemos también sobre el deseo de Dios en tu propia existencia y te des cuenta cómo estas facultades espirituales te llevan al conocimiento de Dios. También que reconozcamos en esta reflexión que el sentido de nuestra propia vida está fundamentado en Dios. Y si no conoces a Dios o te identificas con alguna de las causas que producen ese alejamiento, ojalá que pongamos manos a la obra para cada día tener mayor conocimiento y sobre todo mayor amor, adorar a nuestro Señor. Así que para esta ocasión no les tengo tarea,
Solamente puse estos cuestionamientos para que ustedes hagan suya esta reflexión y nos ayude a comprender el sentido religioso en todo ser humano. Agradezco su atención, los espero la próxima semana y ya saben que estoy a sus órdenes. Hasta luego. Adiós.